Si pregunto a cualquier persona que ahora mismo esté haciendo una dieta, que esté buscando una pérdida de peso, una pérdida de grasa, ¿cuál es su mayor miedo? Estoy totalmente convencido de que uno de los que me va a decir es caer en la llamada tumba metabólica. Seguramente la hayáis escuchado ya un montón de veces porque hay un montón de artículos hablando de esta tumba metabólica, de este daño metabólico, de que si, por ejemplo, con una dieta de adelgazamiento, de pérdida de grasa, pues podemos llegar a ese punto. Así que he decidido hacer un episodio hoy en Café Hierros hablando precisamente de este tema. También lo voy a mezclar con la dieta inversa que podemos hacer, por ejemplo, al salir de un déficit calórico. Y os voy a contar si realmente esto es cierto, si existe la llamada tumba metabólica, sobre todo también si es necesario hacer una dieta inversa al terminar de hacer un déficit calórico y cómo plantear una pérdida de peso de forma correcta bajo mi punto de vista. Así que bienvenidos un día más a Café Hierros. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com. Ya sabéis que me encontráis ahí también en lifters.es, donde escribo cada semana una newsletter y la envío al mail directamente de todos los suscriptores. Ya somos más de 2.000 personas por ahí, así que muchísimas gracias. Y lo dicho, este tema me parece súper interesante porque habitualmente me llegan consultas de personas que están buscando una pérdida de peso. ¿Cuál es el problema que principalmente veo en esas personas que buscan esa pérdida de grasa y no se consigue? O sea, no se va dando. Bueno, pues uno de los fallos que comúnmente veo es el tener prisa. Eso lo comentaba, por ejemplo, ayer en el podcast de Lifters, que hablaba de que lo primero cuando nos planteamos un objetivo es tener, en cierto modo, un planteamiento de en cuánto tiempo lo queremos lograr. Yo no puedo plantear una pérdida de 10 kilos o 20 kilos en 6 meses, porque sé que es algo totalmente improbable. He tardado mucho más tiempo en coger esos kilos, en acumular ese tejido adiposo y por lo tanto voy a tardar bastante tiempo en eliminarlo. Aún así, como digo, hay más errores en los que comúnmente caemos y uno de los fallos más habituales es, por ejemplo, buscar el típico protocolo milagro con el cual vamos a conseguir una pérdida de peso bastante brusca. Hay personas que se van por una dieta cetogénica muy extrema. Otras personas, por ejemplo, se van por un protocolo en el cual consumen únicamente proteínas. Hay muchas cosas que podemos hacer para ir perdiendo peso, pero lo más probable es que este tipo de protocolos sí que es cierto que en un principio, la primera semana, la segunda semana, bueno, pues veamos una bajada brusca del peso, pero no significa que estemos perdiendo grasa, sino que lo más probable es que estemos perdiendo, lo primero, un poco de masa muscular si entrenamos de manera deficiente, que se lo voy a comentar ahora más adelante, y por otra parte estaremos perdiendo también bastante agua. La grasa total que estamos perdiendo es insignificante y por lo tanto, cuando volvemos a comer normal, lo que suele ocurrir es que volvemos fácilmente al peso inicial y que el nivel de grasa es prácticamente similar, por no decir idéntico o incluso si comemos un poco mal después, pues es mayor. Así que este sería otro de los errores habituales que se cometen en la pérdida de peso. Y por otro lado, tenemos también, como digo, el entrenamiento de fuerza. Si yo no entreno en fuerza, si no tengo un programa adaptado a mí, un programa que me guste y con el cual voy entrenando 3, 4, 5 veces por semana, el tiempo que sea, lo más probable es que también pierda bastante masa muscular y que, aunque con el paso del tiempo tenga 10 kilos menos o 15 kilos menos en la báscula, pues me miro al espejo, me veo y digo, vale, sí, he perdido estos kilos, pero no me veo bien, o sea, no termino de encontrar ese punto que quiero lograr. En este caso, no queda más remedio que hacer todo lo opuesto a lo que he comentado, tanto un programa de entrenamiento de fuerza como un protocolo de alimentación con el que con el paso del tiempo vayamos logrando una pérdida progresiva. No hace falta que perdamos 1 kilo a la semana ni 2 kilos a la semana, sino que simplemente va a ser una pérdida progresiva y para eso hay que plantear un sistema. Os recomiendo que escuchéis, como digo, el episodio de ayer de Lifters porque hablé precisamente de este tema, de cómo lo he planteado yo a lo largo de los años y cuál es el sistema que mejor me ha funcionado a mí. Así que ahora pasaríamos, como digo, al tema de la tumba metabólica. Hay personas que piensan que con un déficit calórico, además lo habréis escuchado un montón de veces, yo mantengo un déficit calórico durante X semanas, X meses o incluso X años y llega un punto en el cual voy a caer en la llamada tumba metabólica y aunque coma una lechuga, aunque coma muy poquito a lo largo del día, voy a engordar. Yo lo he escuchado muchísimas veces. Lo típico de yo da igual ya lo que coma, o sea, incluso me alimento a base de aire, a base de agua, a base de, como digo, lechuga, verduras y aún así engordo, porque ya tengo el sistema metabólico dañado. ¿Esto es cierto? Bueno, pues a día de hoy no hay ninguna evidencia que demuestre precisamente esto. De hecho, la historia no da la razón a estas personas, principalmente porque tenemos casos muy extremos en los cuales ha habido personas en campos de concentración, personas que lo han pasado muy mal, personas en situaciones muy extremas con ingestas calóricas muy bajas y llegan a puntos en los cuales están prácticamente en los huesos. Si la llamada tumba metabólica de verdad existiera,
estas personas llegarían a un punto en el cual con comer un poco, o sea, cualquier cosa a lo largo del día, volverían a ganar peso, volverían a engordar. Y el caso es que nunca se ha dado. O sea, realmente la evidencia nos demuestra totalmente lo contrario. ¿Cuándo se puede dar? Pues sí que es cierto que hay personas que tienen ciertas enfermedades, ciertas patologías y llega un punto en el cual tienen que consumir muy poquitas calorías porque si no van a engordar. Pero recordemos que esto es una pequeña parte de la población, es un pequeño porcentaje. La mayor parte de personas no van a caer en ese daño metabólico principalmente porque el cuerpo va a requerir siempre unas calorías mínimas. Es cierto que según va pasando el tiempo, según vamos haciendo un enfoque restrictivo en calorías, pues el cuerpo se adapta para gastar menos energía en las funciones habituales. Por ejemplo, vamos a tener más pereza a la hora de salir a caminar, de salir a entrenar, de, por ejemplo, hacer cualquier actividad física. Ahí el cuerpo se pone en modo ahorrativo y vamos a tener mucha más facilidad para quedarnos sentados en el sofá porque el cuerpo es lo que nos pide. También es verdad que vamos a estar más cansados a lo largo del día y por lo tanto vamos a tener menos ganas de hacer, como digo, esas actividades. Por otra parte, las funciones corporales también se optimizan y requieren de menos energía para hacer lo mismo. Por lo tanto, el cuerpo va requiriendo de menos calorías y a medida que vamos haciendo un déficit calórico, o bien salimos a caminar más, hacemos más pasos, aumentamos la actividad diaria como sea, porque lo más probable es que si no tengamos que seguir bajando poco a poco las calorías. Pero va a llegar un punto en el cual, como digo, tampoco hay que bajarlas tanto y tenemos que depender mucho más de la actividad que hacemos diariamente. O sea, yo no puedo decir, mira, estoy en 1500 calorías al día, pues voy a seguir bajando hasta que consuma 500 calorías al día. No, no se puede llegar a dar ese punto. Lo que tenemos que hacer es aumentar la actividad diaria. Y si llega un momento en el cual veo que la pérdida de peso se estanca por lo que sea, lo que tengo que hacer sencillamente es volver a una normocalórica, algo que voy a comentar ahora más adelante, y posteriormente, pasadas unas semanas, pasado un tiempo, pues volver al déficit calórico para seguir perdiendo peso. Pero como digo, normalmente cuando la báscula no baja, puede ser por muchas cosas diferentes, por muchos factores, pero no va a ser por esa llamada tumba metabólica, porque como digo, la evidencia a día de hoy respalda que no existe. ¿Por qué cosas puede pasar? Bueno, pues lo primero, porque subestimamos las calorías ingeridas. Pensamos que comemos mucho menos de lo que realmente comemos. Igual el puñado de frutos secos al principio era de una forma y ahora pesa 10 gramos o 15 gramos más y pensamos que es el mismo puñado de frutos secos. Lo mismo pasaría con la actividad diaria. Sobreestimamos nuestro gasto diario. Pensamos que caminamos mucho, que nos movemos mucho, pero si tenemos un registro a través de un reloj de actividad o cualquier otra aplicación, pues vamos a poder ver que seguramente estamos sobreestimando este gasto. Por eso, yo siempre recomiendo al principio contar todo, contar las calorías que estamos ingiriendo, contar los pasos que estamos dando, llevar un registro de todo, porque si no, no tenemos una idea clara de si estamos haciendo bien las cosas o las estamos haciendo mal. Y podemos caer en afirmaciones de este tipo que, como digo, son totalmente erróneas. ¿Y qué pasaría luego con el efecto rebote? Bueno, pues aquí entraría en juego la dieta inversa. Muchas veces cuando terminamos de hacer un déficit calórico, pensamos que tenemos que ir subiendo las calorías muy poquito a poco, porque si no se va a dar un efecto rebote. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la evidencia en este aspecto? Bueno, pues lo que nos dice básicamente es que no hace falta subir las calorías poco a poco y que lo único que tenemos que tener en cuenta es que evidentemente nuestro gasto calórico ha bajado, nuestra composición corporal es diferente y que seguramente nuestro mantenimiento también sea diferente. Un ejemplo práctico. Si yo, por ejemplo, mi mantenimiento a día de hoy son 3000 calorías, hago un déficit calórico de 3 meses, voy bajando calorías poco a poco, voy aumentando actividad diaria, sigo entrenando fuerza, todo esto. Llega un punto en el que me veo bien físicamente, con un porcentaje de grasa bueno y quiero regresar a una dieta normocalórica para con el tiempo ir subiendo un poco las calorías. Bueno, pues en este caso no haría falta que yo subiera poco a poco las calorías. Imaginad que yo llegué a un punto en el cual consumía 2300 calorías. Bueno, pues no va a hacer falta que yo suba 50 o 100 calorías cada semana, sino que puedo subir directamente casi hasta esa normocalórica y no va a pasar absolutamente nada. De hecho, es bastante aconsejable hacer esto, básicamente porque vamos a revertir mucho más rápido los efectos negativos de llevar un déficit calórico durante tanto tiempo. Ahora bien, como digo, ese mantenimiento que yo tenía de 3000 calorías ahora no es el mismo, porque mi composición corporal ha cambiado y por lo tanto igual en lugar de 3000 son 2800, 2600, 2700, bueno, por ahí andaría la cosa, ¿no? Entonces, en este caso, en lugar de subir a las 3000 de golpe, lo que voy a hacer es tantear un poco y decir, bueno, pues voy a subir a 2600 o 2700. ¿Qué es lo que va a pasar? Que de repente me voy a encontrar con más energía, voy a entrenar mucho mejor, voy a descansar mucho mejor por las noches y no va a haber un efecto rebote como tal. Ahora bien, si yo vuelvo evidentemente a esas 3000, pues seguramente el peso sí que suba un poco porque, como digo, mi composición ha cambiado y no tengo el mismo mantenimiento. Así que en lugar de ir subiendo esas 50 o 100 calorías paulatinamente
e ir arrastrando todos los efectos negativos de ese déficit calórico que he tenido, pues lo mejor es subir de golpe hasta una estimación de mis calorías de mantenimiento actuales y con eso, a partir de ahí, ir ajustándolo poco a poco. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero de verdad que todos estos consejos os ayuden a plantear mejor una pérdida de grasa, sobre todo a tener mejor salud, porque al final veo muchas locuras que se hacen y estas al final no dejan de repercutir negativamente en nuestro estado físico. Así que, lo dicho, espero que os ayude. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, allí donde me escuchéis. Y como siempre, dejo los enlaces a mi web, ivyamazares.com, y a mi newsletter en lifters.es en las notas del episodio. Nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.